El escándalo en el que se ha visto envuelto el real británico Andrew, en realidad no deja de ser una manera de la familia real para echar balones fuera, para decir que él era el problema, él era el degenerado, él era el loco, él era el que trae mala imagen a la Casa Británica, pero en realidad la Casa Británica es todo belleza, es todo perfección. Nada más alejado de la realidad. Hoy vamos a hacer un programa en el que vamos a examinar la familia real un poco más allá de lo de Andrew. Por supuesto, vamos a recordar a nuestra querida audiencia de los crímenes cometidos de este imbécil, de este degenerado, de este persona carente absolutamente de moral y que es capaz de hacer lo peor de lo peor sin ni siquiera pensar en las consecuencias de sus actos. Cuando muchos pensamos que lo peor ya ha salido, yo me temo que, por desgracia, lo peor todavía no ha llegado. Durante décadas, la familia real británica siempre ha sido presentada como una institución intocable. Tradición, estabilidad, continuidad histórica, que pese al paso del tiempo parecía mantenerse al margen de los escándalos que afectan al resto de las estructuras de poder. Sin embargo, en los últimos años esta imagen se está yendo al traste. Yo creo que comenzó todo con, y lo voy a decir así de claro, el asesinato de Lady Diana, porque para mí no cabe ninguna duda que lo que ocurrió no fue un accidente de coche, y de hecho ni siquiera cuidaron la narrativa lo suficiente como para poder aparentarlo, pues vamos a llamar las cosas por su nombre cada vez más en este canal. Y claro, las ceremonias, los discursos, las estrategias de comunicación ya no pueden ocultar la podredumbre de la Casa Real Británica. El tema de Andrew ha marcado un punto de inflexión porque ya no es solo las acusaciones tan graves que le rodean, sino también por la forma en la que la institución ha reaccionado ante ellos, ofreciendo al público una narrativa que es muy clara para todos los que no seamos élites reales, que es que existe un problema. Y además el problema tiene nombres y apellidos. Y en el caso de Andrew está más que demostrado a lo que se ha dedicado durante tantísimos años. La historia que se nos ha contado es sencilla y precisamente resulta sospechoso por eso mismo. Andrew aparece como la excepción dentro de una estructura que en teoría funciona correctamente, un elemento disfuncional que se utiliza para limpiar la imagen desde dentro de la misma monarquía. Su relación con Epstein, las acusaciones, la presión mediática, la ridícula entrevista que realizó para la BBC, su posterior retirada de la vida pública, todo encaja perfectamente con la narrativa de vamos a hacer una limpieza para que la gente no piense que toda la monarquía está igual de podrida. De cara al público, todo parece haber seguido un proceso lógico donde se detecta el escándalo, se actúa, se aparta al responsable y pasamos página. Pero cuando uno se detiene a observar con algo más de atención, empiezan a salir grietas en esta versión de los hechos. Porque el problema no es únicamente Andrew. Andrew es el tonto útil. Andrew es el cabeza de turco perfecto. Bueno, cabeza de turco, que es más responsable que ninguno, pero ya que es responsable, toda la Casa Real se encarga de vertir toda su suciedad encima de Andrew. Y realmente no es únicamente el problema Andrew, sino la rapidez con la que se construyó una narrativa en torno a su figura y en la que no hay contexto, en la que no hay profundidad, en la que no hay interés de explorar nada concreto. Nadie sabía nada, todo el mundo se sorprendió de que Andrew fuera lo que fuera. Venga ya. La cuestión, por tanto, dejaría de ser por qué ocurrió con Andrew y pasa a ser algo mucho más incómodo. ¿Por qué se nos invita a creer que todo se reduce a una sola persona dentro de una institución que lleva siglos operando en los niveles más altos del poder? Porque si algo nos enseña este tipo de escándalos es que todo forma parte de una red mucho más compleja, menos visible y no solamente a los problemas que ha podido generar una sola persona. Y este es el punto de la narrativa oficial. Se cae como un castillo de naipes, pierde fuerza,
porque cuanto más se insiste en que el problema ya ha sido resuelto, más evidente se vuelve la necesidad de preguntarse, ¿y si Andrew es un pequeño porcentaje del problema y la parte invisible o la parte oculta del iceberg es lo realmente chungo? Sobre el caso Andrew os voy a hacer una especie de resumen, ya que sé que la mayoría ya estáis familiarizados con ello. La relación que tiene con el magnate empresario y persona encargada del tráfico humano, Jeffrey Epstein. Durante años, esta relación se mueve en un terreno bastante ambiguo, donde hay élites, conexiones personales, encuentros sociales, chantajes, influencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que en un principio se presentaba como una amistad incómoda, una mala decisión, cada vez se hace más difícil de justificar, sobre todo cuando sabemos que Andrew se codeaba con Epstein, cuando este ya había sido condenado por tráfico y por abuso. Es que tengo que hablar como si tuviera un problema mental, porque YouTube le gusta censurar a los que exponemos a las élites. Sin embargo, podéis ver un montón de contenido para críos con un montón de innuendos sexuales, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Este detalle, el detalle de que fueran coleguitas una vez que Andrew ya sabía, es especialmente revelador. ¿Por qué? Porque plantea una pregunta que nunca ha sido respondida por un miembro de la realeza. ¿Por qué alguien en la posición de Andrew, plenamente consciente del escrutinio público al que está sometido, mantendría relación con una figura tan oscura, tan endiablada y tan relacionado con los peores delitos que puede cometer un ser humano? No es una coincidencia, no es un encuentro aislado, es una relación prolongada de años, incluyendo visitas, apariciones conjuntas y una cercanía que no parece ser parte de un desconocimiento o de pura ingenuidad. Y a partir de allí, el caso da un giro definitivo cuando los testimonios, en particular la fallecida Virginia Giuffre, que yo no pienso que se quitara su propia vida, pero ya le dedicaremos un programa completo a esta pobre criatura que lo único que hizo en vida fue sufrir, y que sus perpetradores, los que le hicieron lo peor de lo peor de lo peor, no han obtenido ni una sola consecuencia. Y ella ha acabado muerta. Y nadie de los que le hicieron la vida imposible ha tenido ninguna consecuencia. Así funcionan las cosas, ¿verdad? Bueno, pues sus declaraciones introducen un nivel de detalle y concreción que no permite refugiarse en ningún tipo de ambigüedad. Virginia no hablaba en términos vagos ni sugiere escenarios imprecisos, describe situaciones, lugares, interacciones y sobre todo sitúa a Andrew en un contexto muy específico que ha sido objeto de debate público durante años. La existencia de una fotografía en la que ambos aparecen no es una prueba concluyente por sí sola, pero para mí sí que actúa como elemento de verosimilitud total en su relato que ha contribuido a mantener el caso en el centro de la conversación mediática. Aparte de la famosa foto, yo voy a decir una cosa. Yo jamás, no conozco a nadie que se haya sacado una foto con una chica menor que no sea familiar y la agarre por la cintura. Y si veo que alguien hace eso, directamente se lo haré saber, porque es un comportamiento raro, es un comportamiento degenerado. No hay ninguna sola excusa para coger de la cintura a una chiquilla de 17. A no ser que sea sobrina, hija, familiar cercano, y insisto, cercano, y amistad ni siquiera me cuadraría porque un señor de 45 años nunca debería ser amigo de una chiquilla de 17. No debería de ocurrir. Si ya pasa la veintena, tienen la ley en la mano para hacer lo que quieran, pero con 17 es el asco. Y, ay, no la conocía, pues ya en esa foto sí que daba la sensación que os conocíais, ¿eh? Y su relato, lo que cuenta, a mí me cuadra perfectamente, no me da la sensación de que esté mintiendo, pero bueno. Está documentado que se habían conocido, es precisamente aquí donde la defensa de Andrew, intentando disipar dudas, las termina agravando, ya que en su famosa entrevista, que fue un desastre total, en sus explicaciones intenta desacreditar el testimonio de Virginia, apelando a una supuesta incapacidad para sudar. No solo resultan poco convincentes, sino que generan la sensación de que la defensa
se construye más sobre argumentos ridículos, improbables, que sobre una refutación sólida de las acusaciones. Y claro, a partir de ese momento la presión se vuelve insostenible, Casa Real se hace eco y empiezan a pensar que tienen que empezar a considerar, a presentar esta historia como caso cerrado, con contenido perfectamente delimitado y en que toda la responsabilidad caiga sobre el imbécil, sobre el tío más idiota que yo he visto en la monarquía. Y ojo, que hemos tenido el rey aquí, Juan Carlos, que a idiota uno pensaría que costaría ganarle. Pues no, el Andrés es todavía peor. Y el castigo, bueno, el castigo que no es castigo. Porque a uno le dicen, ¿tú qué prefieres? ¿Perder todo tu dinero, todo tu patrimonio o que te quiten tu título nobiliario? No creo que absolutamente nadie elegiría la opción de que te quiten todo tu dinero. Bueno, pues esto es un poco lo que ha ocurrido con Andrew. Le han quitado el título de príncipe, le han apartado de la vida pública y sigue pudiendo gozar de todos los lujos que tenía cuando ya era príncipe. O sea, más allá del simbolismo, ¿no?, de la retirada de sus funciones y títulos, no hay un proceso judicial impulsado desde la institución, ni siquiera una exigencia pública de esclarecimiento completo de los hechos, ni por supuesto asunción de responsabilidades que vaya más allá del plano estrictamente reputacional. Andrew desaparece del foco mediático, pero lo que no desaparece es del sistema donde pertenece, ya que si su posición económica no se ve alterada, si su nivel de vida permanece intacto y su entorno sigue siendo el mismo en el que se ha movido siempre, entonces, ¿qué sentido tiene que le despojen del título de príncipe? O sea, uno tiene el título de príncipe, ¿no?, del que yo estoy completamente en contra, porque yo soy antimonárquico hasta la médula, para poder tener ciertos privilegios. Pues a este le han quitado el título, pero ha conservado los privilegios, fíjate. Ahora es igual de pelele que yo y que los que estéis viendo este vídeo. Pero, sin embargo, tiene lo que nosotros no podríamos soñar ni en 1000 vidas. Ni aunque vivas 1000 años y el cielo se postre a tus pies, podrás vivir de la misma manera que vive Andrew en este momento. Así que, claro, una especie de equilibrio delicado en el que se reconoce implícitamente la gravedad del caso, pero se evita llegar a la gravedad poniendo castigos pequeñitos que ni siquiera afecten a absolutamente nada. Y de hecho la decisión de aislar a Andrew cumple en ese sentido una función específica: ofrecer una respuesta visible sin interrogantes que podría ser o resultar mucho más difícil de gestionar. Se establece una línea clara entre individuo e institución, como si pudiesen separarse así tal cual. Y en ese punto es donde la narrativa empieza a mostrar una tensión evidente entre lo que se presenta y lo que realmente se está haciendo. Porque mientras se insiste en que se ha actuado con firmeza, la gente es plenamente consciente que se ha optado por una solución que le da prioridad a mantener las bases de una institución de siglos, que es la monarquía británica, antes de realmente hacer justicia con todas las víctimas de este monstruo. ¿Nos sorprende esto? No debería. No debería. Porque una vez que se acepta la idea de que el príncipe Andrew, o el expríncipe Andrew, ha sido contenido, delimitado y gestionado en unos márgenes pequeñitos, muy concretos, resulta inevitable que empecemos a echar un vistazo al resto de la institución, y en particular hacia aquellas figuras que, por posición y por relevancia, deberían haber estado en el centro del escrutinio desde el principio. Sin embargo, lo que llama la atención no es tanto lo que se ha investigado, sino lo que sistemáticamente ha estado fuera del foco delante de nuestros ojos y hemos decidido no prestar atención. El mismísimo rey, Carlos III, Charles III. Este emerge como un punto especialmente sensible. No se le conoce detalles como los de Andrew, pero las relaciones personales que ha tenido e influencias son peores, mucho peores. Aquí
vamos a entrar un poquito en los coleguitas de Carlitos, ¿vale? Uno de los nombres más importantes de todo esto es Jimmy Savile, ¿no? Cuya figura pasó durante años de un personaje público a convertirse en uno de los mayores escándalos de abuso íntimo de la historia del Reino Unido. Lo relevante es la gravedad de los hechos que se le atribuyen y la proximidad que mantuvo con todas las facciones del poder. Un tío que sistemáticamente usaba a todas las crías cercanas a él y que se codeaba con la casa real. Pero eso sí, nos obligan a pensar que nadie sabía nada, que ellos no tenían ni idea, que ellos todos eran inocentes de Jimmy, ¿cómo pudiste? Venga, por favor. La relación además de Charles, con Jimmy Savile, no era superficial, no era anecdótica. Era una cercanía que está documentada con correspondencia, con constantes encuentros frecuentes y, según diversas informaciones, incluso la consulta de asuntos personales y de cierta sensibilidad. Además, es que este señor, si habéis visto el documental, Jimmy Savile, no tenía ningún tipo de moralidad. Buscaba víctimas vulnerables y hacía con ellas lo impensable, lo impensable. Ningún ser humano tenía que haber pasado por lo que han pasado todas sus víctimas, pero con el beneplácito de una monarquía, y me atrevo a decir de todo un país, porque sucedía enfrente, en las pantallas de televisión que todos los británicos miraban, que incluso podían tener sospecha, pero no podía ser su Jimmy, ¿verdad? Era una persona tan buena que cómo se iba a dedicar a hacer eso con gente tan vulnerable. Nos da que pensar, ¿verdad? Bueno, pues mientras todo esto, era muy amigo del príncipe Carlos. Mientras sucedía todo esto, muy amigo. ¿Termina allí? Por supuesto que no. Tenemos otra figura de naturaleza igual de perturbadora. Lord Mountbatten, que no solo ocupó un lugar muy relevante dentro de la familia real, sino que fue considerado por el príncipe Charles como una figura de referencia de desarrollo personal. Y luego, décadas después de su muerte, ¿qué salió? Publicaciones, acusaciones, conducta inapropiada. ¿Nos sorprende? Vamos con Lawrence van der Post, porque este fue presentado durante años como una especie de guía espiritual para Charles, cuya biografía incluye episodios que serían objeto de un escrutinio mucho más severo. Peter Ball, cuya relación con el entonces príncipe de Gales ha sido objeto de debate tras conocerse el alcance de los abusos por los que fue condenado. En todos los casos, lo que llama la atención no es únicamente la conducta individual de cada uno de estos personajes, sino el hecho de que de manera reiterada se trate de personas que ocuparon posiciones de confianza, influencia o cercanía dentro del entorno del actual monarca. Tengo la sensación de que he pasado un poco de puntillas por los crímenes tan horrorosos de estos, así que voy a comentaros exactamente qué hizo cada uno. Lord Mountbatten, en archivos del FBI desclasificados en el 2019, se le describía a alguien con perversión por chicos jóvenes. Luego, testimonios posteriores en los 70 y 80 en Irlanda, que sus supuestas víctimas que fueron llevadas a encuentros donde Mountbatten se aprovechaba de ellos sin su consentimiento, que bueno, siendo menores no hay tal cosa como consentimiento. Luego también ha estado vinculado a una red de abuso con el Kincora Boys Home, que fue extremadamente polémico y nunca fue juzgado por ello. Todo se basa en documentos de inteligencia, testimonios, investigaciones periodísticas. Lauren van der Post, ¿qué hizo? Tuvo un hijo con una chica de ¿cuántos años? ¿De cuántos años? 14. Y él tenía más de 40. Ocurrió en los años 50. La chica estaba bajo su influencia y en su entorno, y se confirmó en biografías posteriores. En ese momento no fue perseguido penalmente, pero hoy sería considerado un delito. Peter Ball, ¿qué hizo? Fue condenado
por abuso de chavalines, de hombres vulnerables, en situaciones que no podían ni siquiera, ni elegir ni nada. Y luego castigos físicos y denigrantes, como obligarles a desnudarse y a posar delante de él, objetivizar a estos pobres niños perdidos de la mano de Dios, estos pobres indigentes, gente en situaciones muy, muy difíciles, darles duchas frías, meterles con agua a presión, tocar sus partes delante de otra gente. Y en los años 90 ya había denuncias por ello. Y aún así, siguió recibiendo apoyo de figuras importantes. Carlos le escribió, cuando le estaban acusando, Carlos le escribió cartas de apoyo, señores. ¿Por qué nadie mira esto? ¿Por qué estamos todos con Andrew? Cuando tienen un rey que sabía lo que estaban haciendo con las personas más vulnerables del mundo y no movió un dedo, lejos de mover un dedo por las víctimas, las enviaba cartas dándole apoyo. Ojalá no te pillen lo que has hecho, ¿no? Es casi eso. Y pese a la gravedad de todo lo que os he dicho aquí, de cada uno de estos asquerosos, desalmados que tenían relación con Carlos, la conversación pública rara vez se detiene en este punto. El foco sigue en Andrew, en su caso concreto, en su caída individual, mientras el contexto más amplio en el que se inscribe su historia queda diluido o directamente ignorado. Ya no se trata de afirmar que todos los casos son equivalentes, ni de sugerir responsabilidades directas donde no han sido probadas, sino de señalar que existe un entorno, una red de relaciones y una continuidad de vínculos entre estas élites, entre esta realeza y entre menores que son sus víctimas. Es innegable, está delante de nosotros, pero decidimos mirar a otro lado. Decidimos simplemente elegir quiénes son nuestras víctimas perfectas, nuestros perfectos idiotas, para que de verdad ellos oculten que no es solo uno, es una institución completamente podrida. Y quiero compartir con vosotros una última reflexión antes de terminar. ¿Qué sucedería si lo de Andrew no hubiera saltado al ojo público? Si no se hubiera descubierto todo a lo que se dedicaban durante años. Si solamente lo hubiera sabido la familia real. ¿Qué habría hecho la familia real? ¿Lo habrían hecho público? ¿Lo habrían vendido a los periodistas? ¿Habrían llamado a la policía para informarles? Por supuesto que no. Como siempre os digo, el mayor objetivo de las realezas es perpetuarse en el poder. Cualquier amenaza a que ellos puedan seguir en el poder se intentará silenciar y desde dentro fingirán no haberlo sabido una vez que se haga público, que es exactamente lo que ha sucedido. Yo estoy convencido que la reina Isabel lo sabía, lo de Andrew. Porque la reina Isabel también se lleva muy bien con Jimmy Savile, ¿no? Se conocían. Esto todo es un ecosistema en el que aprovecharse de la gente más vulnerable es lo que se lleva. Y Dios nos pille confesados. Dios les pille confesados y Dios nos proteja a nosotros. Porque ha habido muchísimo más de lo que ha salido. Y yo de corazón espero que salga todo. Y que caigan todos y cada uno con todo el equipo. Y que sufran por mil lo que han hecho sufrir a otras personas vulnerables que no tenían nada que ver con su degeneración. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que no os haya deprimido en exceso. Si os gusta este tipo de contenido, si me dais un like y os suscribís, me ayudáis mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.